¿Qué tal? ¿Me escucha, Diego? Perfectamente bien, Jimmy. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya el diagnóstico de lo que está pasando en el país, creo que es un poco ocioso repetirlo, ¿no? Más bien habría que apuntar a consultar cómo se puede salir de esta crisis en el marco de tantos problemas que han sido descritos 1 millón de veces. No obstante, para contexto deberíamos mencionar que el déficit de este año está por los 6 o 7 mil millones de dólares, que la producción de petróleo no llega ya a 400.000 barriles diarios, lo cual es una cosa terrible, que sigue siendo una preocupación el tema de la inflación, las extorsiones han hecho que muchos negocios cierren, la inversión pública, una ejecución de presupuesto de más o menos 17%, que no es nada, más o menos. ¿Qué se puede hacer? Ay, perdón, y la deuda externa que ya está por los 90.000 millones. ¿Qué se puede hacer si estuviera en sus manos? Jimmy, y yo creo que hay que poner los problemas acuciantes por delante. Estos son unos, pero creo que hay problemas que todos los días golpean a las familias. El desempleo, el empleo inadecuado, la falta de capacidad para incluir a estudiantes en la matrícula primaria, secundaria, universitaria, el problema de la salud, el problema de la seguridad social, el problema de la seguridad. O sea, ciertamente los problemas macroeconómicos que mencionó al inicio son importantes, el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente, los problemas de inflación, etcétera, sí, pero los que golpean diariamente a las familias, esos son los que hay que resolver. Y si yo estaría al frente, yo me enfocaría en esos problemas. Entonces, usted me pregunta recetas, yo le diría al menos 3 rapiditas. La una, recuperación de la capacidad de producción petrolera. Eso es fundamental. El Ecuador está por debajo de los 300.000 barriles diarios. No 400.000, 300.000. O Sí, sea, sí, tiene estamos a razón. punto de dejar de ser un país petrolero. Uno. Dos, modificación dramática, drástica del sistema tributario para no seguir grabando a la gente con tributos y poder realmente recuperar más impuestos. Y por supuesto, mejorar drásticamente la inversión pública. Solo un dato. En el año 2014 la inversión pública era del 15% del PIB, 15%, hace 10 años. Cuando cierra el año 2023 era el 1.8% del PIB. No puede haber crecimiento ni resolver los problemas que mencioné con esa caída tan grave de la inversión pública. Diego, en algunos analistas han comentado que, bueno, yo no soy analista, pero no me ha parecido una mala idea pensar en una probable moratoria de la deuda, que no es un alivio provisional. Moratoria, ya sabemos, no es que nos regalen la plata, sino decir, a ver, dame un plazo, en ese plazo ordeno la economía y te vuelvo a pagar, o comienzo a pagarte. Es probable, tenemos condiciones como país para plantearla. Es una necesidad, incluso más que si tenemos o no condiciones, que hay que buscarlas, porque es un proceso en general. Yo lo que diría que es un proceso de reperfilamiento, que se Eso, suele sí. decir en el ámbito financiero internacional, ¿verdad? Uh-huh. Que es una modificación de los plazos, de los montos, de las tasas, etcétera, con el objetivo de correrle en el tiempo, como una familia que tiene una deuda inmediata con el banco, renegocia para que no sea en un año, sino sea en 5. Más o menos lo mismo en el Ecuador con plazos más largos, porque eso le aliviaría de alguna manera a los ingresos fiscales para poder destinar esa plata a otras cosas. Lo hicimos en el año 2009. De hecho, estuve al frente del equipo que hizo eso. ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible. Ahora, cuando usted reperfila la deuda, lo que hay que garantizar es que ese dinero que se ahorra en pagos de deuda los invierta en lo que estábamos Claro, mencionando, o claro. de educación, empleo, etcétera. Sí, sí, porque si no pone en orden las cosas en el país, después cuando ya tiene que pagar, estará peor que cuando reperfiló. Exactamente, exactamente. Y lo que hay que garantizar es las condiciones de pago para que no pase el Ecuador a ser uno de los países morosos que hay en el mundo, ¿no? Economista, buen día. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Economista, ya terminamos el primer semestre del año. ¿Cuáles son las cifras reales del Ecuador? Porque usted sabe que se pueden maquillar, así como se pueden sobredimensionar también los números negativos. ¿Cuáles son las cifras reales en el país? El otro día conversábamos con Fausto Ortiz y decía, mira, casualidades de la vida, se han recaudado 600 millones de dólares más en comparación al 2023, pero tenemos una ejecución del plan anual de inversiones peor que la del 2023. ¿Cuáles son las cifras que usted tiene con respecto a crecimiento en este primer semestre?
Mire, cojamos las cifras de los organismos que más o menos dan cierta credibilidad. Usted tiene, por ejemplo, la cifra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es dramática. El Ecuador está quebrado. Para el año 2023 no habría crecimiento. Estamos estancados. Eufemísticamente hablando, el crecimiento es cero, o sea, no hay crecimiento. Para el año 2025, o sea, el próximo año, el crecimiento sería de apenas del 0.8%, muy bajo. Si usted tiene una tasa de crecimiento de la población, más o menos del 1.8%, ni siquiera llegaríamos a la mitad del crecimiento que tiene el crecimiento de la población. Por tanto, el empobrecimiento de la gente es continuo de año a año. Y eso también lo ven las cifras de pobreza. Pero el Banco Central dijo que hubo un crecimiento de 1.2% en el primer trimestre. Sí, el Banco Central calculaba inicialmente un crecimiento del 1% para todo el año. Cuando se presentan las cifras ante el Fondo Monetario les corrige. Y dice, no, si hay estancamiento ya es buena noticia, porque podría haber decrecimiento. O sea, podríamos crecer de manera negativa en el año 2024, lo cual no es lejos de la realidad, porque si usted no tiene inversión, si usted no tiene consumo, ¿no?, difícilmente puede crecer la producción. Es simple, la ecuación es muy simple. Si no hay quien consuma las cosas, los empresarios no van a invertir. Si no invierten, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingreso, no hay consumo. Y es un círculo vicioso. Ahora, economista, ayer estaba viendo que un economista dijo por ahí que hay un desplome de la inflación, que tuvimos un 0.95% en relación al mes anterior, dice. Y él lo celebra porque dice, el mercado es el mejor disciplinador de los precios. Nadie pudo cobrar lo que quiera por el incremento del IVA. Y otros, colegas suyos de profesión, decían, oye, pero el problema es que ahí estamos entrando en deflación, lo cual significa que la gente no está consumiendo. ¿Cuál de las dos es cierto? ¿El mercado pudo controlar la elevación del IVA y evitó que los productores aumenten los precios, o es que sencillamente la gente no puede comprar o paró de comprar? Las dos cosas son verdad, que es el problema. Por un lado, usted tiene inflación, tiene aumento de los precios. Para eso no hay que ser muy técnico. Es cuestión de comparar los precios que usted pagaba hace 2 meses atrás y los que está pagando ahora en muchas cosas, incluso en los productos de primera necesidad, ¿no?, en los productos alimenticios. Entonces, tenemos inflación, pero también tenemos decrecimiento. Y entonces ahí sí tiene usted un verdadero problema, porque la gente al dejar de consumir se produce lo que hace un momento mencionaba. Cae el consumo, cae la inversión, cae el empleo, cae la producción. Círculo vicioso. El Ecuador está inmerso en esa dramática situación de una espiral, por un lado inflacionaria, y veamos qué va a pasar con el aumento de los precios de los combustibles. Eso es lo que le iba a preguntar, economista, porque mire, a ver, nadie discute el debate o nadie quiere evadir el debate de que los subsidios pueden ser inoficiosos cuando son de esa manera, pero asimismo nadie puede negar que si un día tú pagabas 2.40 y pico por un galón y al mes siguiente ya te toca pagar 2.80 y pico, y digo 2.80 y pico porque el 11 de julio se viene un nuevo aumento, quizás no de 26 centavos, pero sí de unos cuantos centavos más. Y al mes siguiente ya pagas 2.90, y al mes siguiente ya pagas 3, y al mes siguiente ya pagas 3.10, va a haber una afectación al bolsillo. La pregunta es, ¿cómo va a tomar la economía ecuatoriana este tema y este incremento progresivo de los precios de las gasolinas que consume la mayoría de la gente, de los ciudadanos comunes? Dos cosas, Omar. La una, yo sí pondría en tela de duda el llamado eliminación de subsidios, porque habría que calcular realmente si en el Ecuador tenemos subsidio. 2 minutos. Usted en el Ecuador le llama subsidio a la comparación del precio interno de la gasolina con el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Okay, sí. A eso le llama subsidio. Si digamos en los Estados Unidos está 3.40 una gasolina parecida a la extra, porque no es la misma, está comparando gasolinas de distinta calidad incluso, digamos que esté en 3.40 y acá tenían 2.40. Usted dice tenemos $1 de subsidio. Es un error garrafal calcular de esa manera los subsidios. La forma como hay que calcular es cuál es el precio de venta, cuál es el costo, y si el precio de venta es el costo de producción,
entonces tenemos subsidio. En el Ecuador eso no ha sucedido, sino en momentos en los cuales los precios de los derivados que compramos o de los insumos que compramos para producir gasolina internamente suben. Normalmente, haciendo este cálculo lógico que yo le propongo, no hay subsidios. El problema está que cuando usted firma acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario le obliga a calcular los precios de la manera equivocada, que es como lo estaba planteando. Entonces, si calcula así, siempre va a haber subsidio, pues, porque en una economía desarrollada como los Estados Unidos es muy probable que el precio sea más alto que en una economía como la del Ecuador. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, si usted aumenta el precio de los combustibles, hay una cadena de aumento de todos los precios, porque todos los precios de la economía y todos los servicios se movilizan con transporte que usa combustibles. Ya, pero ¿será sostenido? ¿Será un gran impacto o es algo marginal, como dicen otros especialistas, que es algo, costos mínimos que se debería subir? Para una persona que gana $2,000, $3,000 mensuales puede ser marginal. El problema es que en nuestra economía hay tal diferencia de ingresos, tal inequidad, tal desigualdad, que los impactos son absolutamente diferenciados. He leído por ahí que dicen los ecuatorianos son llorones, dice, por 26 centavos dicen que están llorando. Pero el tema es que no es solamente 26 centavos, vamos a llegar... Cuando usted tiene 1.800.000 personas en situación de extrema pobreza, es decir, gente que vive con $1 y un poquito más diario, 26 centavos viene siendo el 26% de su ingreso. Oh, o sea, es dramático, claro, como hay tal falta de empatía, ¿no?, en alguna gente. No, pues 26 centavos que es para una persona que tiene una situación medianamente buena. Ahora, el problema es que con estos aumentos mensuales vamos a tener también un incremento de precios mensuales. Y sumado a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, si tiene inflación y no tiene crecimiento, vamos a tener una economía con graves problemas. Finalmente, ¿usted ha podido medir con este tema de la elevación o llegar a precios internacionales cuánto sería el verdadero ahorro del Estado? Porque yo lanzo una pregunta. En Ecuador, desde diciembre del 2018, se liberó el precio del combustible súper, ¿no es verdad? Desde diciembre del 2018 se liberó el precio de la súper. Ese ahorro por la súper, ¿a dónde se ha ido? Porque realmente yo habla mucho de ahorro, pero no sé para dónde ha ido. Supongo que para pagar deuda externa, pero ¿se ha podido medir con esta nueva alza de precios de los combustibles hasta llegar a precios internacionales cuánto sería el ahorro para el Estado? Mire, permítame hacerle una corrección. En realidad no sería un ahorro porque, como mencionaba hace un momento, no es que estamos vendiendo por debajo del costo de producción. Si eso fuera así, habría ahorro. Lo que va a haber es un nuevo ingreso. Esperan tener más o menos 600 millones adicionales de ingresos. ¿Cuánto, disculpe? ¿Cuánto, disculpe? No lo escuchamos bien. 600 millones anuales, ¿no? Se esperaría 600 millones anuales. Claro, está hecho a mitad de año, evidentemente los ingresos van a ser menores. Habrá que calcular más o menos con estos mini incrementos de los 600, cuánto mismo será este año. Digamos que fuera alrededor, no de la mitad, un poco más, tal vez unos 400 millones. Ahora, para ser propositivos, como planteaba Jimmy al inicio, yo diría que esta economía en la que estamos este momento viviendo no necesita elevación de precios de combustibles, no necesita elevación de IVA, habría que volver el IVA al nivel anterior. Lo que sí necesita es recuperar inversión petrolera, modificar el esquema tributario para lograr realmente esa máxima en tributos que dice que el que más gana más paga, cosa que en el Ecuador no sucede. Hacer reperfilamiento de deuda externa y darle muchísimo énfasis a la producción agrícola, tanto alimentaria, que está sobre todo en la sierra, como a la producción de exportación, de agroexportación, que en muchos rubros está decaída. Gracias al economista Diego Borja, analista económico, exministro de Economía, que ha estado con nosotros hoy en un café con JJ. Un buen día, muy amable. Gracias, Jimmy. Chao, Diego.